¿Cómo están? Bienvenidos a Democracia en CNN Chile. Los últimos meses en el programa hemos tenido una serie de conversaciones para reflexionar sobre nuestra convivencia. Queremos compartir con ustedes una selección de notas y entrevistas a pensadores internacionales cuyas ideas plenamente vigentes pueden iluminar este año que comienza. ¿Hay una crisis de los sistemas democráticos en el mundo? ¿Cómo se enfrentan los populismos y los extremos? Es parte de la interesante conversación que tuvimos con el filósofo político español Daniel Innerarity, quien además nos entregó varias claves para ser optimistas frente a los desafíos que tiene el sistema político. Lo revivimos a continuación en Democracia. Filósofo, ensayista, académico, uno de los pensadores más importantes de nuestro tiempo. En Democracia en CNN Chile le damos la bienvenida desde España a Daniel Innerarity. Daniel, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias a vosotros y encantado. ¿Tienes una definición favorita de democracia que pudieras compartir con nosotros? Sí, la democracia sería idealmente un sistema político en el que coinciden los que toman las decisiones y los que las padecen. Esto era posible en ciudades pequeñas, en la ciudad de Ginebra de Rousseau, o a través de la democracia representativa, que fue un gran constructo para hacerlo posible. Y en el mundo actual, con las interdependencias que tenemos, las tecnologías, la interacción entre los países y las sociedades, esto es tremendamente complicado. Por eso yo ahora hablo de democracia compleja. Esa sería mi rótulo, mi teoría, una teoría de la defensa de la democracia compleja. Tú dices que a la democracia, a la política de hoy más bien, no hay quien la entienda. ¿Por qué sucede eso y cómo afecta a las democracias? Bueno, fundamentalmente, siguiendo el hilo de lo que acabo de explicar, porque la toma de decisiones hoy en día es tremendamente compleja. En otras sociedades más simples sabíamos a quién hacer responsable de una decisión, sabíamos ante quién protestar, sabíamos cómo funcionaba la cadena de mando, por así decirlo. En sociedades como las nuestras, donde decisiones que se toman en un país muy alejado del nuestro tienen efectos sobre nosotros en relación con el cambio climático, la estabilidad financiera o la pandemia, entender quién es el responsable, quién se hace cargo de qué, es muy, muy complicado. ¿Crees que la crisis o la decadencia de la democracia tenga algo que ver o cuánto podría tener que ver con el modelo económico que tenemos? Sin duda hay una repercusión de un modelo económico que, generando un gran progreso, tiene dos costes fundamentales, un coste medioambiental y un coste en términos de desigualdad. Este contexto económico influye decisivamente en la concepción que tenemos de la democracia. ¿Qué sentido tiene una democracia o un sistema político que vive de explotar hasta límites que hacen inviable la supervivencia de la humanidad, el entorno natural? ¿Qué sentido tiene una democracia en la cual esa promesa de igualdad no se cumple satisfactoriamente? Yo creo que a esto corresponde ese desafecto, esa desesperanza para mucha gente en cuanto al futuro que pueden tener en una democracia. ¿Cómo se puede recuperar o revertir, en el entendido de que todos queremos de que las democracias se fortalezcan y no se debiliten, esa sensación de decepción, de desapego, de desazón que le provoca a la mayoría de los ciudadanos el sistema político en el que viven? La democracia es un sistema político que vive de una promesa, una gran promesa. Promete a todos un horizonte mejor, igualitario, justo, etcétera. Si esa promesa no resulta creíble, la democracia cae. La democracia como ideal, como algo que estimamos, cae. Y seguramente en grandes sectores de la población hay una desconfianza en relación con esa promesa de futuro. Es decir, las democracias no tienen futuro cuando los humanos que vivimos en ellas no sentimos que hay un futuro mejor dentro de ellas. Por tanto, recuperar esa promesa
que no se puede hacer frívolamente, que hay que sostenerla y hay que acreditarla con hechos, recuperar esa promesa es fundamental. Teniendo en cuenta además que se trata de un futuro colectivo, no se trata de un futuro individual. De hecho, muchas veces ocurre en las encuestas que la gente valora mucho mejor su futuro personal que el futuro de la colectividad. Pero claro, hay futuros personales que dependen de que el futuro colectivo, medio ambiente, igualdad, estabilidad, seguridad, funcione bien. Claro, y en este contexto es donde aparecen líderes populistas que tienden a poner todo más bien en negro y blanco, ¿cierto? Y en una oposición y lucha constante de los buenos contra los malos, en fin. Entonces se hace más difícil recuperar esa esperanza y esa confianza o legitimidad. ¿Cómo se sale de ese problema específico, considerando que tú, Daniel, eres un optimista? Mm. Bueno, hay que aplicar una paleta de soluciones porque es un problema complicado. En primer lugar, es muy difícil en un mundo como el nuestro, inquieto, desconcertante en muchos aspectos, que aquellos que ofrecen soluciones simplificadoras no tengan éxito, al menos momentáneamente, que son soluciones que no arreglan nada, pero alivian un desconcierto o un determinado malestar, o se les vota para emitir una señal de protesta. Con lo cual, la primera idea es que partimos de una cierta desventaja, y es que el que simplifica lo tiene más fácil que el que explica las cosas de una manera un poco más sofisticada, ¿no? Hay varias recetas o varias ideas que se podían formular. Yo diría fundamentalmente dos. La primera, tenemos que hacer un esfuerzo por entender qué inquietudes hay detrás de aquellos que votan por opciones populistas que sabemos que no representan ninguna solución. ¿Qué tipo de malestar hay detrás? Hay que hacer un esfuerzo de comprenderlo, no para darles la razón, sino para aplicar la medicina correcta. Y en segundo Ujú. lugar, yo aconsejo, lo digo un poco provocativamente, desmoralizar la política. Es decir, la política no se puede hacer con categorías morales absolutas y rotundas. Aquí los buenos, aquí los malos, aquí los intereses de la nación, allá los traidores, etcétera. Creo que utilizar un lenguaje menos enfático en términos morales es la primera manera de acometer este problema. También cuando queremos combatir a aquellas personas que representan un mal, porque van a dañar la democracia. Interesante. Daniel, ¿qué rol tienen los ciudadanos complejos en estas sociedades complejas que tenemos? La democracia es un sistema, como decía al principio, que no funciona si la gente no lo entiende y la gente no le presta legitimidad. Esto no va a funcionar porque unas élites se hagan con el mando, si no hay detrás un apoyo, un sostenimiento de las políticas, ¿no? Tenemos que hacer un esfuerzo todos, desde los académicos hasta, por supuesto, los profesionales de la política y los que estáis en los medios de comunicación, para que la política sea entendida por la gente y entendida no en un sentido populista, sino con su peculiar complejidad. Ujú. ¿Y qué dirías tú que pueden hacer concretamente los ciudadanos, las ciudadanas, además de ir a votar, para legitimar la democracia? Yo diría que se gasten en leer libros, periódicos, tener información sobre la política de calidad, lo que se gastan en tomarse unas copas el fin de semana. Perdón por el descenso a la Por lo cotidianidad, pero a prosaico. veces nos gastamos más en salir un fin de semana a tomar algo por ahí o a cenar que en buenos medios fiables de comunicación o buenos libros o buena información. Ya cada uno hará elegirá lo que entienda que le parece mejor, pero creo que la información es el primer paso que tenemos que adoptar para emitir unas buenas opiniones acerca de la política. ¿Qué tan democráticos son, a tu juicio, los espacios que surgen a través de las redes sociales de participación? ¿Colaboran o más bien atentan contra la democracia en términos generales? Bueno, yo diría también en términos generales que no son tan democráticos como creíamos hace 30 años cuando surgieron,
ni tan antidemocráticos como creemos ahora después de Cambridge Analytica o de las Ajá. injerencias electorales en diversos países, en procesos de diversos países. Hemos pasado de entender que los medios, las redes sociales eran un instrumento de democratización absoluta, a demonizarlos como un instrumento de división y de polarización. Me parece que tenemos que ir hacia una definición de su papel en la democracia un poco más ponderada. Cumplen determinadas funciones, han horizontalizado la discusión política, lo cual me parece un paso adelante excelente desde el punto de vista democrático, pero no van a suplir en algunas funciones a los medios tradicionales o a ciertas autoridades en la opinión pública que deben compensar esa horizontalización. Nos hace falta también líderes con criterio, aunque esto tenga que darse en un horizonte de participación horizontal. Ujú. Entiendo que eres titular de la Cátedra de Inteligencia Artificial y Democracia, que lo que busca es establecer una filosofía política de este fenómeno, ¿cierto? ¿Qué pistas te han dado las reflexiones que has podido sostener con tu equipo hasta ahora? Bueno, mi equipo, por cierto, en buena medida también latinoamericano, porque una de las partes del equipo es una red que se llama Red Democracia. Estamos haciendo precisamente eso que acabas de señalar, intentando hacer una teoría de la democracia en un contexto de decisiones algorítmicas que cada vez tienen mayor relevancia. Eh, por decirlo rápidamente, porque es un trabajo que todavía nos ocupará durante mucho tiempo, tengo la intuición de que el entorno algorítmico, la gobernanza algorítmica, la gobernanza a partir de procedimientos de decisión automática, automatizada, grandes datos, etcétera, Ujú. nos va a ayudar a una parte del proceso político, a ciertas decisiones del proceso político les va a dar objetividad, las va a desideologizar, las va a hacer más objetivas, pero va a ser perfectamente inútil en otra parte del proceso político que tiene que ver con las grandes decisiones colectivas, con al servicio de qué valores ponemos esos instrumentos que tenemos. Y la cuestión sería cómo conseguimos un equilibrio entre lo uno y lo otro, cómo conseguimos que esa primera parte y esa segunda no se solapen, sino que colaboren, en definitiva, cómo creamos un entorno humanos-máquinas que también desde el punto de vista de la democracia sea un ecosistema positivo. No eres catastrofista como otros pensadores sobre la inteligencia artificial. No, no soy catastrofista porque tampoco tengo unas expectativas exageradas, que detrás de un catastrofista hay alguien que tenía muchas veces unas expectativas exageradas. Me parece que, y este es el intento que estamos haciendo en el Instituto Europeo de Florencia, lo que hay que hacer es pensar qué tipo de inteligencia es la inteligencia humana y compararla con ese tipo de inteligencia que llamamos inteligencia artificial. Ujú. Cuando hacemos ese análisis bien, nos damos cuenta de que se trata de dos destrezas distintas, complementarias, que no tienen por qué competir ni por reemplazar la una a la otra. Perfecto. Daniel, por último, hemos hablado de valores en esta conversación. ¿Qué valores crees tú que es importante se enseñen desde la primera infancia para que los ciudadanos y ciudadanas tengan conciencia y valoren la importancia de la democracia? Es una pregunta difícil porque me tengo que quedar solo con uno y mi teoría de la democracia compleja es una teoría según la cual todos los valores compiten entre sí y se equilibran, ¿no? Ujú. Pero yo diría que si tuviera que elegir uno, yo apostaría por, esto no es un valor exactamente, sino que es una actitud hacia el mundo, considerar que el mundo no tiene alrededores, es decir, lugares donde depositar la basura, sino que tenemos que interiorizar eso que solemos externalizar con tanta alegría y con tanta irresponsabilidad. Esto lo entendemos todos en relación con el medio ambiente, fácilmente, no tirar los desechos hacia afuera, pero lo podemos entender también en la inestabilidad que podemos provocar hacia afuera, hacia países alejados o hacia barrios marginados,
o despreciando a otras generaciones más jóvenes y sus bienes, etc. Creo que considerarse parte de un mundo en el cual no hay nadie que sea de fuera, sino internalizarlo, eso podría ser una conclusión de lo que yo pienso que es la línea más integradora, más emancipadora, más democratizadora de la reflexión en el mundo contemporáneo. Es una muy buena metáfora. Muchísimas gracias, Daniel, por tu tiempo. Hasta pronto. Muchas gracias a vosotros. Vamos a hacer una pausa en Democracia, pero a la vuelta más de lo mejor de nuestros contenidos. Vamos y volvemos. De regreso en Democracia con lo mejor de nuestros contenidos. El año que se fue, conmemoramos 50 años del golpe de Estado. La memoria es la capacidad de conservar en nuestra mente ciertos hechos que se expresan fisiológicamente. Y el golpe de Estado hizo de estos recuerdos un trauma social. Quisimos entender cómo, desde las expresiones artísticas, se puede trabajar este trauma dándole nuevos significados. Magdalena Fuenzalida y Camila Eguía profundizan en la siguiente nota. En la historia hay momentos que dejan marcas profundas. Y hay momentos que pueden impactar en una sociedad completa. Sabemos que el golpe militar marcó un antes y un después en la historia de Chile, pero especialmente en aquellos que lo vivieron, impactando hasta en un nivel químico. Cuando tú tienes una experiencia, esa experiencia va a involucrar cosas desde lo más micro, estamos hablando de neurotransmisores, hasta lo más macro, que vendría siendo las narraciones que yo podría decir. Este estado fisiológico, que nosotros vamos a reconocer como el recuerdo, o le vamos a llamar el recuerdo, se va a activar dependiendo de cuán robustas sean las vías neurales que hayan generado ese recuerdo, esa experiencia. Entonces tenemos cosas que van a ser muy, muy potentes, como por ejemplo un trauma, que van a ser aprendizajes de un puro ensayo. O sea, tú necesitas que te ocurra ese evento y ya con eso ya generaste un recuerdo que te va a afectar para toda la vida. Una huella profunda en la mente, pero en el caso de un evento colectivo, es una experiencia compartida por muchos. ¿Cómo se puede sanar un trauma colectivo cuando además es algo de lo que cuesta hablar? Lo más importante no es necesariamente el evento, sino el contexto y el vínculo que se dio. Y en ese sentido, lo que se supone que es lo traumático tiene que ver con esa incapacidad de procesar la experiencia, pero que además no hay reconocimiento ni contención para la persona en ese momento. Una historia que no solo dejó una huella en aquellos que lo vivieron, también en las futuras generaciones. Este argumento de que tú no puedes hablar o no puedes recordar o no puedes haber sido afectado por cosas que tú no viviste. Eso es una falacia, porque está bien, la experiencia primaria, la primera experiencia en primera persona es súper importante y una de las más importantes. Pero los humanos y otras especies también la tienen, pero los humanos es algo muy especial, que es la transmisión cultural. Y estos relatos de historia van a desencadenar y van a generar estos mismos procesos neurales que generarían una experiencia interactiva o una interacción de uno a uno. Los traumas tienden a ser transgeneracionales, ¿no? Tanto cuando una persona vive un trauma específico como en las sociedades, porque en la medida que algo no se elabora suficientemente vuelve a aparecer en otras generaciones, no solo para quienes fueron directamente afectados, sino que toda la sociedad. Y por eso que nos cuesta tanto hablar de eso. Entonces el arte hace una mediación que nos ayuda mucho. El arte nos ayuda a apelar a la memoria, nos permite hacer reflexiones públicas, estimular conversaciones y pensar el futuro. La exposición Vestigios rinde homenaje a 51 adolescentes víctimas de desaparición forzada, cuyos cuerpos aún no han sido encontrados, a través de la historia de 6 de ellos.
Una conmovedora experiencia inmersiva con el testimonio de 6 mujeres, hermanas y sobrinas de estos adolescentes. Vestigios busca generar un espacio de reflexión, sobre todo intergeneracional. Es un espacio de interacción, se accede al contenido y a estos testimonios a través del teléfono, donde se genera como un espacio de intimidad, como entre el testimonio, ¿no es cierto?, de cada una de estas mujeres y quien viene a recorrer el espacio. Esta es la libreta de matrimonio de Juan Martínez y Marta Traslaviña. Tenían 10 hijos. Los 2 menores eran gemelos. Una experiencia que invita a escuchar el relato de cada una en busca de una experiencia que genere intimidad y empatía. Nosotros queríamos crear también una interacción corporal inmersiva, donde esa persona al momento de ser elegida para escucharla se para frente a ti y tú puedes escucharla de alguna forma como mirándola a los ojos atentamente, creando un espacio de intimidad donde cada una de estas mujeres nos cuentan sobre un poco la vida cotidiana de estos menores, pero también las razones de su desaparición. Este vínculo entre lo neuroquímico y como sociedad nosotros efectivamente tomamos rienda en esto, es como vamos a poder solucionar esto. Tenemos estas galerías de arte, tenemos estas posibilidades de poder ir a mirar estas lecturas y funcionan también como una suerte de espejo. Y es por eso que los artistas pueden ayudarnos a elaborar más fácilmente estos traumas. Porque cuando no hay palabras que puedan verbalizar el dolor, el arte ofrece una herramienta para elaborar, recordar y resignificar la vida. La conversación sobre el espacio público es una de las que hemos querido abrir en el programa, precisamente por la importancia que tiene para generar encuentros. A lo largo de nuestra historia, estos espacios compartidos han cambiado. ¿Cuál es el rol que tienen en la construcción de la democracia? Veamos. Desde pequeñas partículas como átomos, pasando por planetas en el universo, hasta la humanidad. La organización de las partes impacta en el comportamiento y eso en las personas. También es cierto que existe un correlato entre la organización del espacio y el bienestar. Las ciudades y el espacio público que comparten sus habitantes habilitan o rompen la posibilidad de dialogar, de encontrarse y de construir en torno a él. Tiene que ver con un espacio de representación de la ciudadanía, el espacio en donde la ciudadanía se siente reflejada y en donde también es capaz de comunicarse. La idea de espacio público es muy antigua, viene de hecho de la Grecia clásica, en donde el aparecer en el espacio público significaba ser ciudadano. El que no era capaz de contar sus ideas en lo público no existía como ciudadano. Entonces, desde esa definición hasta ahora se ha ido modificando, pero más o menos yo creo que permanece la idea de representación, el sentirse representado y ser capaz de expresar una opinión también, ojalá, en función del bien común. El espacio público no solo es un concepto urbano, es también político, un lugar de deliberación, un punto de encuentro para distintos actores de la sociedad. Fue justamente en base a un proceso deliberativo que se creó y mejoró el Parque Costanera en Talca. Cerca de 40 vecinos, dirigentes y funcionarios públicos trabajaron en elaborar una visión de regeneración de estas áreas verdes, que al igual que otras de la región, se construyeron gracias a la participación ciudadana. Emplazado en la ribera del estero Piduco, el parque tiene una superficie de 25,9 hectáreas que se han transformado en un lugar de encuentro de los vecinos. Estuvo en un grado importante de abandono por décadas. Entonces, cuando aparece el parque, logra suturar las dos partes de ciudad que estaban cortadas por el estero. Y ahí ya hay un aporte muy significativo y tremendo porque las personas de ambos lados podían empezar a reunirse, tenían un lugar donde confluir. Los vecinos han definido cómo quieren utilizar y de qué forma hacer uso de los espacios públicos. Y a partir de ello nosotros presentamos las distintas iniciativas o elaboramos con recursos propios los mejoramientos de estos espacios públicos. El promedio de superficies de áreas verdes recomendado por la Organización Mundial de la Salud es de 9 metros cuadrados por habitante. En Chile, esa cifra apenas llega a 6,2. Esto se ha transformado en un pulmón verde para nosotros. Nuestro sector, como lo decía, es totalmente de adultos mayores y le hace muy bien el salir a caminar en las tardes dentro del horario que ellos prefieran.
Por lo tanto, en ese sentido ha sido muy positivo. También son espacios públicos que se combate la delincuencia, los espacios de insalubridad y también permitimos los puntos de encuentro de nuestra comunidad. La necesidad de los espacios públicos o la pertinencia de los espacios públicos es el fundamento para una sociedad lo más equitativa posible. Sin eso es muy difícil poder pensar que se pueda construir una democracia. Hacen una gran labor de poder ver al otro no como enemigo, sino que como un igual. Cada persona, cuando los reuníamos, los pasaba en una carpeta y nosotros teníamos que dibujar qué es lo que queríamos para este espacio que se estaba perdido. Muchos decían áreas verdes, canchita para los animalitos también, mesa de ping-pong, y empezamos hasta que ya hace 2 años atrás nos llegó la resolución de decir se hace. Manuel participó directamente en la consulta ciudadana que diseñó el Parque Mapocho Río. Vive hace más de 60 años en Quinta Normal y durante toda su vida ha sido testigo de la metamorfosis de su barrio. Semana a semana, a través de dibujos, la comunidad diseñaba y plasmaba en el papel las ideas que por mucho tiempo tuvieron lugar en sus mentes. Esto era prácticamente un peladero antes y transformar eso en un lugar para que venga la gente que vive acá, en verdad de todos lados, es súper bacán y debería seguir. En general necesitamos como espacios de áreas verdes para, no sé, traer a nuestros hijos, a los perritos, para venir a compartir en familia, como que necesitamos espacios de áreas verdes para poder recrearnos finalmente. Digo, haber escuchado a la gente y hacerlos partícipes también de lo que se necesita, ¿quién más que uno o los vecinos que saben qué es lo que se necesita dentro de una comuna? Son justamente estos espacios donde las distintas generaciones deben habitar y convivir. Con esto logras que la ciudadanía primero se empodere, o sea, que más encima lo sientan de ellos. Entonces es un parque al final que es un parque transversal para todo el que viene. 9 kilómetros que están habilitados actualmente de un total de 30, que, como una columna vertebral de la capital, permitirá unir desde Lo Barnechea hasta Cerro Navia y tendrá un total de 230 hectáreas. O sea que no es solo recreativo, es lo más profundo, es social, en lo más profundo es construir vínculos entre sectores de la sociedad. Que se hayan involucrado todos los vecinos es porque es parte nuestra. O sea, como participamos todos, esto nos pertenece a todos. Yo creo que sin participación no hay democracia. O sea, yo creo que esa es la clave. Porque la democracia está hecha para la gente, por la gente. De estos ejemplos se desprende que para que el espacio público tenga sentido debe resonar con el antiguo concepto de la Grecia clásica, donde habitarlo no haga más que fortalecer nuestra ciudadanía y profundizar la democracia. Hacemos una pausa y ya seguimos con más de lo mejor de democracia en CNN Chile. De regreso en CNN Chile, uno de los pilares de la democracia es la participación ciudadana. La falta de ella deslegitima el sistema. Ese es uno de los temas que tocamos en la conversación con la profesora de la Universidad de Yale, Helen Landmore, con quien también nos preguntamos por qué es tan difícil que exista diversidad entre nuestros gobernantes. Es momento de nuestra entrevista internacional acá en Democracia. Vamos a conversar con Helen Landmore, que es profesora de Ciencia Política de la Universidad de Yale, experta en teoría política. Hola Helen, muchas gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por el honor de incluirme. Lo primero que me gustaría saber es, tú dices que el déficit de legitimidad de la democracia está aumentando. ¿Cómo puede ocurrir esto teniendo en cuenta los costos que tiene precisamente para la democracia?
Bueno, hay dos cosas. Creo que van objetivamente desconectados de lo que los políticos entregan y lo que la gente recibe y lo que la gente quiere, que es una especie de discrepancia objetiva si lo deseas. Y luego hay elementos subjetivos debidos, creo, al aumento de las expectativas de los ciudadanos. Quieren que se les escuche, que se les vea y que se les tome más en serio de lo que se les toma actualmente en nuestros sistemas electorales. Y eso también agrava el déficit de legitimidad. Así que hay dos cosas que arreglar: la brecha entre los que nos dan los políticos y lo que queremos, y la falta de espacio para la participación directa de los ciudadanos en el sistema. Así es como diagnostico el problema. Helen, en tu experiencia, ¿cómo podemos conseguir un modelo más inclusivo y participativo en democracia? Creo que podemos tener una democracia más inclusiva y participativa de dos maneras. Por un lado, incrementando los elementos de democracia directa, como los referendos, las iniciativas, los momentos de debate sobre cuestiones que se organizan, pero también basándonos en lo que la gente necesita y quiere, de modo que si tienen una idea para una nueva ley, debieran poder anularla, o si quieren que se le denomine ley de existencia, debería haber una forma de hacerlo. Y el otro método creo que son nuevas formas de representación democrática que no sean electorales. Porque las elecciones tienen algunas ventajas, pero atraen demasiado a la misma clase de gente. Gente ambiciosa, gente hambrienta de poder, gente hasta cierto punto corrupta también. Y tienden a la sobrerepresentación demográfica. Hombres, etnias dominantes, ese tipo de gente. Y creo que será mejor servido, o tú sabes también, servido por diferentes representantes democráticos elegidos por la sociedad civil, elegidos sobre la base de una persona, un boleto de lotería, de modo que sea una asamblea que refleje realmente la demografía de la población en general. Y dé una oportunidad a personas tímidas, discapacitados, mujeres, personas que nunca se presentarían a las elecciones porque no creen que puedan ganar o porque no tienen la personalidad necesaria para ir por ahí recaudando dinero y estrechando manos, para acceder a puestos de poder en los que puedan hablar en nombre de la mayoría silenciosa que actualmente no se siente representada por la actual lista de políticos. ¿Y estas asambleas seleccionadas al azar, cómo funcionan? ¿Incluyen niños, por ejemplo? Se podría rebajar la edad de participación a 17 o 16 años en la Asamblea Ciudadana Francesa sobre el clima, por ejemplo, que fue el primer intento francés de contar con un órgano de este tipo seleccionado al azar a nivel nacional sobre cuestiones de justicia climática. Incluyeron a un joven de 17 años que resultó ser extremadamente vocal y activo y un gran contribuyente a la cuestión del cambio climático, en parte porque va a estar mucho más afectado por él que prácticamente cualquier otro miembro de esa asamblea. Así que creo que la idea es que bajes la barrera de entrada tanto como sea posible, pero no estoy segura de que animaría a los niños de 12 años a presentarse a estos puestos. Pero podemos debatir dónde colocar exactamente el cursor, pero la idea es minimizar las barreras de entrada. Así que no necesitas tener dinero, no hace falta tener contactos, no hace falta tener estudios, no necesitas ser el amigo de alguien importante. Basta con ser una persona que viva en el país y esté interesada en que funcione bien, que tenga ideas y una experiencia vivida que pueda aportar algo a la conversación. Y ese es el único tipo de credenciales que necesitas para poder entrar en esa lotería. ¿Se subestima el saber popular? ¿Por qué pasa esto? Lo siento, ¿podrías repetirlo? ¿Se subestima el saber popular? Sí, absolutamente. El conocimiento popular, el conocimiento colectivo y la inteligencia colectiva son conceptos cuyo poder estamos empezando a comprender. Nos hemos centrado en la inteligencia individual, que asociamos a la inteligencia de personas con un alto nivel educativo, personas que han sido formadas de una determinada manera, pero en realidad tiene un coste reclutar a personas que solo son inteligentes en determinadas dimensiones y tener una asamblea cuya competencia se mide solo en términos de la suma de estas inteligencias o competencias individuales.
Cuando de hecho hay algo que se llama inteligencia colectiva y es algo que emerge a través de las propiedades de un grupo diverso. Y cualquiera de nosotros, en realidad, cuando se trata de cuestiones políticas, de cuestiones de bien común, puede aportar algo. Y es difícil predecir lo que será, pero lo que sabemos es que si se excluyen categorías enteras de personas, se perderán conocimientos, información y opiniones que podrían ser cruciales. Y creo que esa es una de las razones para las que en Francia, por ejemplo, que es mi país natal, tuvimos esta rebelión de los chalecos amarillos, personas que quedaron fuera del sistema cuyas voces no fueron escuchadas. Y cuando se hace eso demasiado sistemáticamente, las cosas se vuelven muy explosivas. Así que creo que mi punto de vista de la democracia es que debería estar mucho más atenta a los tímidos, a la gente que no es necesariamente capaz de entrar en el sistema político de la forma en que está diseñado actualmente, porque es muy importante para la salud y la estabilidad y la legitimidad de nuestros regímenes. Hélène, según tu opinión, ¿por qué la representación electoral está sesgada? Está sesgada porque por defecto la elección humana, que es lo que decide quién va a llegar a estas posiciones de poder, tiende a homogeneizar, ya sabes, el grupo de políticos. Así que en primer lugar hay un sesgo de selección en quién está dispuesto a presentarse y entrar en esa contienda que es muy amarga y agresiva. Y ya sabes, por eso muchas mujeres son disuadidas incluso de presentarse a las elecciones, por ejemplo. No es fácil para nadie entrar en ese combate. Pero además de eso, la elección humana, la elección de los votantes, tiende a centrarse en personas más altas, más carismáticas, más guapas. Quiero decir, hay todo tipo de factores realmente irrelevantes que entran en la elección humana. Así que es un error pensar que la democracia pretende maximizar la elección humana sobre quién gobierna. Se trata mucho más de distribuir el poder equitativamente entre todos. Y creo que eso es lo que trato de teorizar en mi libro, que necesitamos volver a esta idea de igualdad política que estaba en la base de la democracia griega, por ejemplo, y una forma para este elitismo de elegir a nuestros gobernantes, pero nunca llegar realmente a gobernarnos nosotros mismos. Hélène, tú también has estudiado los efectos de la inteligencia artificial. ¿Puede la inteligencia artificial ayudar a las democracias o piensas que dificulta las cosas? Creo que hace ambas cosas, inevitablemente, pero creo que las tecnologías son lo que nosotros hacemos que sean, y por tanto pueden ser para bien o para mal. Y actualmente son para mal, pero podríamos imaginar un sistema en el que las utilizáramos para aumentar nuestras propias capacidades y nuestra propia capacidad para gobernar cuestiones importantes, desde el cambio climático hasta el desarrollo de la IA. Y mi opinión es que la IA tiene un enorme potencial para mejorar nuestra capacidad de deliberar a gran escala, por ejemplo, para tener espacios en los que deliberemos por millones sobre cuestiones de importancia para nosotros y podamos decidir de una manera más inclusiva a través de herramientas de inteligencia artificial. Y creo que eso es lo que espero para el año que viene, que podamos dar forma a la dirección del desarrollo de la IA en este tipo de dirección democrática. Por último, Hélène, ¿cómo crees que podemos enseñar a nuestros niños a crecer en una sociedad más inclusiva? ¿Qué herramientas y habilidades necesitan? Es una muy buena pregunta. Definitivamente la educación en una edad temprana a los valores y el comportamiento es crucial. En mi opinión, nunca es demasiado pronto para enseñarles, por ejemplo, la belleza de la selección aleatoria a la hora de identificar líderes y personas en posición de tomar decisiones en nombre de un grupo. Así que cuando pienso, por ejemplo, en la representación de clase en el instituto, se basa en elecciones como el resto del sistema político. ¿Y quién tiende a ganar estas elecciones? Pues el más carismático otra vez. Y la flor silvestre nunca lo conseguirá. Y creo que eso es muy injusto porque todo el mundo tiene potencial para aportar algo. Así que empezar a cambiar estas normas en torno a la representación de clase podría ser un camino interesante. Y ya se ha hecho en Bolivia.
Adam Cronkite lo ha hecho en un experimento en el que ha cambiado el método de selección de los delegados de clase de elecciones a loterías y ha demostrado ser muy exitosos con personas que nunca pensaron que podrían liderar nada, descubriendo su propio potencial y cambiando la naturaleza de las decisiones que se toman y despolarizando las conversaciones y mejorando en eso la calidad de la forma en que se dirige la escuela. Así que creo que sería una forma estupenda de enseñar a los niños que cualquiera es capaz de ser un representante, un líder y de aportar algo al bien común. Interesante y muy inspirador. Muchas gracias, Hélène, por tu tiempo. De nada, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias por acompañarnos en Democracia. Hasta la próxima en CNN Chile.